Estimadas amigues, bienvenidos a Sin Sentido Común at Night, su antimatinal, ahora también late night show, donde hablamos de psicología, filosofía, argumentación, pensamiento crítico, política, química, bioquímica, astronomía, astrología iba a decir, eso no, y de muchas otras cosas más, de acuerdo a nuestra conveniencia, a lo que sea interesante. Y también ahora, de las personas que están detrás de estas disciplinas de las que tanto hablamos. Y bueno, continuando este bloque de divulgación, comunicación de la ciencia, en verdad, hablamos la última vez con el Gao. Me acompaña una persona que he sido muy afortunado de conocer a través del internet. Yo creo que para mí es uno de los highlights de la pandemia. Así que, bueno, bienvenida, está con nosotros Isidora Elvira Molina, alias Polimiri en Twitter. ¿Cómo estáis? Hola, bien, ¿y tú? Bien, también. Pregunta de récord primero, pues, ¿cómo te trata la pandemia? Bien, sabéis que yo no me puedo quejar de la pandemia porque también he conocido caleta gente bacán en internet y he aprendido un montón de cosas, entonces siento que dentro de todo lo mierda que ha sido bien aprovechado. Sin negar el hecho de que las primeras 3 semanas yo rodaba en el suelo porque no sabía qué chucha iba a hacer con mi vida. Y rodaba, de verdad rodaba. Maravilloso. Bueno, Isidora es bioquímica, recientemente titulada, y actualmente está haciendo el doctorado en ciencias biológicas, mención biología celular y molecular en la Pontificia Universidad Católica, la Cato, no sé cómo quieran decirle. Em, bueno, te quería partir preguntando si te puedes presentar tú, dar tu propio overview tuyo a nuestros escuchas y decir televidentes, pero en verdad nadie nos ve por la tele. A nuestros escuchas, si puedes contarle un poquito quizás qué es la bioquímica y a qué te dedicas tú específicamente. Bueno, sí, soy bioquímica de la USACH. También fui ingeniera frustrada porque estudié ingeniería primero. Puedo decir las cosas que me gustan, soy lectora, me gusta jugar juegos. Y bueno, ¿qué es la bioquímica? Esa es una pregunta súper estúpida que una se hace porque en verdad mis compañeros y yo a 4.º año todavía no sabíamos responderla bien. Pero eso es como por una cuestión de orgullo, porque a nosotros no nos gusta reconocer que somos químicos. Los bioquímicos somos químicos primero. Y somos químicos que aplican los conocimientos químicos en la biología, ¿cachai? No en los metales, en los suelos, que son otras posibilidades. Entonces eso, pues, ¿cachai? Como que nosotros intentamos ver cuáles son los aspectos químicos que permiten la vida y que la definen como es, pues, ¿cachai? Por eso un bioquímico, por ejemplo, es súper bueno para estudiar proteínas, porque a la larga las proteínas son puras estructuras químicas chiquititas que están asociadas entre ellas. ¿Y en qué trabajáis tú como actualmente en el mundo de la bioquímica? Bueno, yo abandoné el mundo de la bioquímica, pues, por eso estoy haciendo un doctorado en biología celular y Ajá. molecular. Ahora estoy trabajando, bueno, estoy estudiando porque en verdad todavía no puedo volver al laboratorio. Estoy trabajando en mitocondrias de músculo esquelético y con, ojalá, una aplicación futura en enfermedades mitocondriales que afectan mucho el músculo por la cantidad de mitocondrias que tiene. ¿Y puedes contar un poquito más acerca de eso? Primero, quizás para la gente que no se acuerda, ¿qué es una mitocondria? Y partir de ahí. Bueno, la mitocondria es como le dicen, la fuente de energía de la célula, como que todo el mundo sabe eso. Es un organelo chiquitito que antes fue una bacteria y que otra bacteria más grande se la comió. Y lo que hace es producir mucho ATP. Existen otras formas de producir ATP, pero el de la mitocondria es el más eficiente, el que genera más. Entonces, en particular en el músculo, es muy importante para el movimiento contráctil. Cuando las personas tienen las mitocondrias dañadas, tienen poco ATP, entonces tienen lo que se llama debilidad muscular. Y cuando el músculo no recibe suficiente estímulo, se empieza a degenerar. Que es como lo que le pasa a los astronautas cuando están en el espacio, como no tienen el peso. No sé si Sí, cachabas po. eso. Como que se empiezan a atrofiar también. Sí, pues, y de hecho por eso tienen como máquinas para obligarse a hacer ejercicio porque llegan muy debiluchos, pues. Pero imagínate cuando tu propia mitocondria no puede hacerlo, pues, porque está falladita, pues. Entonces, eso. Y yo en particular lo que estudio de la mitocondria es que las mitocondrias no son un organismo estático. Ellas se mueven mucho y se dividen y se fusionan. Y eso es súper importante para mantener la salud de la mitocondria. Entonces, como que yo estoy enfocada a eso, como a los procesos de fisión y fusión mitocondrial. Guau. Oye, ¿y cómo estudias estas cosas? Con varias técnicas, pero lo bacán que tiene el laboratorio al que llegué a trabajar es que su técnica principal es microscopía. Entonces, con microscopía de fluorescencia, que uno lo que hace es utilizar unas proteínas especiales que tienen un fluoróforo
y uno los lleva a un microscopio y se ven de colores. Y es demasiado bonito. Y lo otro que uso harto es la microscopía electrónica, que eso desde el pregrado que lo estoy usando, que son unos microscopios que tienen una resolución tan grande, tan bacán, que yo puedo ver la mitocondria. Pero no la puedo ver viva, la tengo que matar. Pero yo pensé que tú Sí. querías las mitocondrias. Las quiero, pero tengo que estudiarlas. Y muertas sirven también. Nada que hacerle. No. Mitocondria. Soy una asesina de midichlorias. Espera, y entonces, ¿cómo es tu entorno como de trabajo regular? O sea, es en el laboratorio porque cuando uno va al microscopio es el último paso de una cadena gigantesca de procesos. Porque ya, pucha, perdónenme. No voy a usar un ejemplo de ratoncito, voy a usar un ejemplo de células. Porque uno puede cultivar células en la vida diaria. Entonces yo estas células, primero las cuido, le hago cariñito, les hago nanay, y cuando están bien, las tengo que electroporar, que es como dispararles con mi proteína que quiero que tengan. ¿Cachai? Entonces ahí hay un primer paso, luego les tengo que volver a hacer cariñito y que estén bien, y de ahí me tengo que ir al microscopio. ¿Cachai? Recién ahí es el último paso y en el microscopio veo si todo lo que hice en la semana anterior me funcionó o no. Que puede que no. Generalmente no funciona. No. Pero este es como, además, este proceso de laboratorio igual es como la última parte de la última parte. Porque me imagino que cuando uno está planteando un proyecto de investigación, lo que más hace igual es, primero es leer. Sí, po, obvio. Igual ahí uno pasa, bueno, en mi caso, el doctorado en biología como que uno llega súper a asumir lo que tu tutor tenga, ¿cachai? Como la línea de investigación que tiene. Y obvio que ahí uno tiene libertades como decir, ¿sabe qué? Yo encuentro que sería súper interesante que hiciéramos esto y esto y esto. Pero siempre es la pregunta del tutor, ¿cachai? Ya. Cuando uno ya agarra más experiencia y en general uno tiene que hacer después un postdoctorado, ahí recién como que uno llega a la vida y dice como, esta es mi pregunta como a la que me voy a dedicar durante todo el tiempo de mi carrera. Como que es súper lento prepararse como para estar solo como en el mundo, ¿cachai? Yo creo que igual te pasa un poco eso a ti. Sí, pasa un poco. Te iba a preguntar igual, ¿te sientes cómoda entonces con las preguntas con las que estás trabajando ahora? No es con ánimo de causar polémica. Sí, pero... Ay, es que yo... Qué vergüenza hablar de uno, ya. Yo en el pregrado estudié de dinámica mitocondrial también, pero en células natural killer, que son estas células que se encargan de eliminar tumores y células que están infectadas por virus, como el coronavirus. Y caché que la forma que tiene la mitocondria es súper importante en el sistema inmune, súper importante. Porque, por ejemplo, existen dos tipos de macrófagos. Los macrófagos son estas células que se comen a los bichos, a las bacterias. Están los macrófagos M1, que son los que se comen a los bichos, pero están los macrófagos M2, que son los que reparan heridas. Y la diferencia que hay entre estos son las formas de las mitocondrias. Entonces, yo entré a mi posgrado con la idea como de aprender mucho de mitocondrias, pero me gustaría eventualmente volver al sistema inmune. Porque muchos son inmunólogos que fueron cachando esto, pero no tienen como no ven como cosas más finas en la mitocondria, como medir calcio porque las mitocondrias almacenan calcio, o medir especies reactivas de oxígeno, que son unas cosas que se producen en la mitocondria. Entonces como que yo quiero llegar con eso, ¿cachai? Como que yo sé hacer todo esto y lo conozco muy bien, quiero que mi nuevo modelo sea sistema inmune. Oye, ¿y algún motivo en particular por el que te interese el sistema inmune? O sea, siempre me interesó harto, chuta, esto es como personal, Catro, pero mi mamá es una persona como con muchas enfermedades autoinmunes, muchas. Mi mamá tuvo cáncer, tiene artritis, tiene una enfermedad que se llama la enfermedad de Sjögren, que es una enfermedad autoinmune que afecta glándulas salivales y glándulas lagrimales. Tiene fibromialgia. Entonces, siempre me llamó mucho la atención como cachar, como que por qué mi mamá estaba como tan desregulada con su propio sistema, pues, ¿cachai? Entonces, cuando llegué al ramo de inmunología, como que todo, yo lo relacionaba todo como con mi mamá y con las cosas que le pasaban, entonces lo aprendí muy bien y me gusta mucho, ¿cachai? Aparte, siento que cuando uno estudia algo, tal vez no tú, pero sí tu conocimiento tiene que llegar a una cosa que sea útil para todos, ¿cachai? No le estoy quitando el valor a la ciencia básica, porque a mí me gusta la ciencia básica y es donde yo quiero quedarme.
pero lo que yo descubra, ojalá que llegue alguien y diga, oye, es que podemos proponer una terapia que sea así, 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 ¿cachai? Oye, bueno, produciste esa distinción ahí. ¿A qué te referías o en qué estás pensando cuando decís como ciencia básica? Para que la gente que no cacha como esta distinción entre la parte más aplicada y la parte más como basal. Digamos que es básica no porque sea fácil. Claro. La ciencia básica tiene que ver con... Yo quiero saber para qué se mueve la mitocondria. Esa es mi pregunta. Pero va a llegar otra persona, por ejemplo un ingeniero, sin afán de hablar mal de los ingenieros, y el ingeniero va a decir, oye, pero ¿sabéis que el cómo se mueve la mitocondria es súper importante para una enfermedad? Esto lo podríamos hacer un fármaco, ¿cachai? Para que ayude a, no sé, la enfermedad de Melas, por ejemplo. Entonces, la ciencia básica es el primer paso. Y es súper importante porque a la larga es lo que te está diciendo lo que es posible y lo que no. Pero luego ya el paso de la comercialización como que pasa a otras personas, aunque hay profes que son súper visionarios y cachan súper bien cuando tienen algo que pueden vender. Yo no creo tener esa habilidad, pero hay profes que pueden. El superpoder de vender. Sí, pero sí hay que financiarse. Aparte en Chile que es tan precaria el financiamiento de la ciencia, pues. Bueno, a propósito de eso, pues, tú, sí, ¿cómo estás estudiando el doctorado? Si se puede saber. Yo me gané la beca ANIT, que es la beca que da el Estado. Gracias, contribuyentes, por pagar sus impuestos. Bueno, ¿y qué tan competitiva, para que la gente cache igual, qué tan competitivas son estas becas? Pucha. No me acuerdo bien el número, pero son como, creo que queda como el 30% de las personas que postulan. Uh-huh. No me acuerdo muy bien porque depende un poco del año. Pero en verdad son bastante competitivas, porque a la larga es el salvazo, pues, ¿cachai? Porque te pagan un buen sueldo por estudiar. Entonces uno no se tiene que preocupar de hacer ayudantía ni de otras cosas, pues. Sí, pues, y bueno, y si no te ganáis una beca, digamos, ¿qué otras posibilidades de seguir estudiando un doctorado o algo así? Es que en verdad el sistema de los doctorados es como súper tramposito en ese sentido, porque como que el doctorado sabe que si el estudiante no tiene beca, no lo va a estudiar. Porque obvio, pues hay que generar lucas, pues, ¿cachai? Entonces muchas universidades lo que hacen es como becarte sí o sí el doctorado. Uh-huh. Cuando te dan, o sea, cuando dicen ya quedaste, tú te ganas como automáticamente la beca de no tienes que pagar el doctorado. Pero si no te ganaste la beca NIT, es como, pero tú veis cómo te financiáis, pues, ¿cachai? La Católica, por ejemplo, y la USACH también, que son los casos que yo conozco, tiene becas internas, pero generalmente son, no sé, la mitad o un tercio de la beca NIT. Entonces, si no tenéis muy buena situación o no tenía alguien que te apañe, igual se vuelve complicado estudiarlo. Po. A mí me interesa también hablar ahora de esta parte como más divulgativa a la que te estás dedicando hoy en día, porque aparte de ser una científica, ¿cómo cuando te piden como tú qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Tú te describes como científica? Me da mucho pudor. Ha sido un trabajo súper largo, pero sí, lo hago. Pero de terapia, literal de terapia, que yo he tenido que aprender a hacer esto. La raja. Bueno, sí, aparte de tu trabajo entonces de científica, hoy en día te estás dedicando también a la comunicación del conocimiento, más específico a la comunicación científica del área a la que te dedicáis tú. Y entonces quería partir primero también haciéndote una pregunta por la etiqueta quizás, ya que estamos en ese lado. ¿Te sientes cómoda como con hoy en día llamarte divulgadora, comunicadora? Sí, es complicado, pero sí, digo que sí porque como que cuando uno está en una conversación rápida, como que si te ponía a decir, sí, no, lo que pasa es que, pucha, bueno, es que hay gente, entonces cuando alguien me pregunta como, oye, ¿y tú qué haces en Twitter? No, yo hablo de ciencia, divulgo, cuento, porque ya como esa persona no tiene que hacerse cargo de mis traumas, de mi síndrome del impostor. Sí, pues bueno, a uno igual lo ataca harto el síndrome del impostor, estamos justo hablando antes de partir, yo igual estaba preparando un hilo ahora y como que termino de escribirlo y siento que todo lo que escribí está pésimo. No sé, ¿a ti cómo te pasa? Sí. Porque, no sé, primero que todo, ¿cuál es el producto con el que te sientes más identificada de los que estáis tirando ahora? ¿Como podcast o hilos? Pucha, en el cuarto del evento la paso demasiado bien, demasiado bien. Con mi podcast de solista estoy un poquito complicada porque el cuarto elemento surgió muy como que brotó. Entonces yo no lo tenía en mis planes y mi podcast de solista me gusta mucho, pero no me da mucho el tiempo.
Y los hilos de Twitter es como mi fuente principal de divulgación, pues, ¿cachai? Como que ahí nací y ahí siento que me voy a quedar porque aparte me gusta el público al que llego. Me ha tocado muchos mensajes muy buena onda de gente como mayor. Una vez me habló una señora de 80 años diciéndome que usaba Twitter y que se entretenía leyendo mis hilos. Y es algo que yo no podría tener en Instagram, por ejemplo. Que Instagram es más, no Lolo, porque ya no somos Lolo, pero de gente más joven. Adulto joven. Oye, bueno, ya me hablaste ya de tus hilos de Twitter. ¿Cuánto tiempo le dedicáis tú a escribir un hilo de Twitter? Mira, paso toda la semana pensando de qué voy a hablar. Un tiempo incalculable. Porque, claro, pero es como, no sé, pues por ponerte de lunes a viernes es como un pensamiento muy recurrente de ya de voy a hablar de esto, voy a hablar de esto otro, voy a hablar de esto otro, etcétera, etcétera, etcétera. Ya el sábado le dedico como un par de horas como a recolectar información, como decir, ya, esta fuente me gusta, esta fuente me gusta, esta fuente me gusta. Y cuando lo escribo me demoro como entre 2 y 3 horas, dependiendo de como de cuánto manejo el tema, pues, ¿cachai? Por ejemplo, el de las enfermedades mitocondriales lo saqué como en 1 hora, pero porque me lo sabía como de memoria, claro. ¿Cachai? Igual, por ejemplo, yo trato de no hablar de cosas que no sé, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, el hilo de Venus que hice, no sé si lo leíste, pero yo la última parte traté de enfocarme más a microbiología que a astronomía, porque yo no sé de astronomía, ¿cachai? Yo con cueva me sé cuáles planetas hay en el sistema solar, ¿cachai? Claro. Porque no sé, no es lo mío. Entonces dije, ya, como la vuelta que le voy a dar a esto es como hablar de microorganismos, que algo entiendo. Pero sí, son como 2-3 horas de escribir, más 1 o 2 horas de buscar referencias. Ya. Y sumémosle entre medio las horas de sueño perdidas, el tiempo que pensáis, las redes sociales, onda como poner el hilo, como en Twitter. También te demora un tiempo retuitearlo, visibilizarlo. Al final del día igual estamos hablando como por lo menos 10 horas de pega a la semana en un hilo de Twitter. 8. Pongámosle 8. Pero igual, y es algo que hace, digamos, por amor a la ciencia, por amor a la comunicación, digamos, porque tú no recibes ninguna plata por esto. No, no. Entonces, quería preguntarte, igual, ¿cómo partiste? ¿Qué te llevó a empezar a hacer estas cosas? En verdad yo partí de ultra chiripazo, ultra chiripazo, porque una vez estaba viendo la noticia de el PCR, estábamos como recién partiendo de la pandemia, y una periodista dijo algo que era como atroz, era una horrorosidad a nivel bioquímico. Y PCR es nuestro caballito de batalla, ¿cachai? Nosotros hacemos PCR así como si nada. De hecho, mi tesis fue casi puro PCR. Wow. Entonces como que yo, sí, pero fome la wea, pero la hice. Entonces dije, no, pues pero es que esta cabra, no, así no se hace. Entonces escribí mi primer hilo como tratando de explicar lo que era el PCR, porque yo dije, si esta cabra de verdad supiera cómo funciona, no se hubiera equivocado. Pero no fue como un, oigan, compártanlo, no, fue como onda, si alguien lo lee, bacán. Y así partí, pues, ¿cachai? De hecho tenía 7 retweets, 2 retweets, y yo tranquila con mi vida, pues, porque no era mi interés llegar más lejos, pues. Y pasó lo de la inmunidad de rebaño, que ese tweet, lamentablemente, o bacánmente, dependiendo, se me hizo viral. Tuve como 5.000 retweets. Y yo estaba de muerte, porque me daba mucho miedo pensar la cantidad de gente que lo estaba retuiteando. Pero ahí como que dije, ya, o sea, como que la gente quiere aprender, yo sé un poco de estas cosas, voy a ver qué sale, po. Y aquí estoy. ¿Hace cuánto fue esto? Digamos, ¿un par de meses nomás? Sí, yo creo que debo llevar como 4 meses en esto. ¿Y cómo te ha afectado? No sé si ha afectado, en verdad. Pero ¿cómo estás viviendo como este rol de comunicadora hoy en día? Porque significa como hartas cosas. Significa estar metida en internet más tiempo. Significa dedicarse a contestar preguntas que aparecen en los hilos. Significa tener que ignorar a los trolls cuando hay que ignorarlos. Que también es un esfuerzo mental, aunque nadie lo considere. ¿Cómo estáis con eso? Sabéis que estoy entretenida porque yo soy muy trabajólica, muy trabajólica. Entonces yo me despierto a las 8 y a las 9 me siento a trabajar y dejo de trabajar a las 10:30 de la noche, 11 de la noche. Entonces ahora como que igual sigo sentada en el computador todo el día, pero hay un rato en que me dedico a hacer otra cosa que no sea trabajar, pues, ¿cachai? Entonces como que ha sido súper
gratificante en ese sentido, como que ver que hay vida fuera de la universidad. Y no te pasa, bueno, a mí de repente me pasa esto con estas cosas que a veces publico y como que me da un poquito de ansiedad. Como que... Y hay que aprender a lidiar con eso igual, porque uno se equivoca y son cosas como normales. ¿Tú cómo le haces? Bueno, yo voy a ser súper honesta porque todo el mundo habla de la salud mental y salud mental. Hay que cuidar mucho la salud mental y de hecho yo estoy en un tratamiento, así que yo tomo ansiolíticos, ¿cachai? Antes de que partiera esto. No, es brígida, la ansiedad es súper brígida. Yo al principio como que la pasaba mal, ¿cachai? Tiraba un hilo y la pasaba súper mal porque lo leía miles de veces, miles y miles de veces tratando de encontrar si me equivocaba. Y bueno, la vida es golpe y porrazo. Pues una vez me equivoqué feo y borré el hilo, lo subí de nuevo y no sé, pues el otro hilo tenía 100 retweets y el que subí de nuevo tenía 2 retweets porque ya había pasado como el momento, pues, ¿cachai? Y nada, pues, así como que dije, ya, me equivoqué, no me morí, no pasó nada, nadie me funó, la vida sigue, pues, ¿cachai? Oye, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de esto de las redes sociales? Porque igual son como bien místicas. Así como uno a veces dice jajaja y tiene 5.000 retweets. Y a veces uno dice, bueno, escribí el mejor texto de la vida y ni un like. Sí. Sí, mira, como que lo que aprendí de las redes sociales es que no hay que preocuparse de las redes sociales. Como que cuando yo partí por esto, como que buscaba ya el algoritmo de Twitter, cómo funciona, cuándo es mejor postear, porque hay horas en donde es mejor postear que no, que días, y como que estaba muy metida y como que en un momento dije, no quiero como que esto sea una segunda pega, ¿cachai? Quiero pasarla bien. Entonces como que eso aprendí con las redes sociales, que hay que pasarla bien en las redes sociales y tratar de no calentarse la cabeza, a pesar de que eso es súper imposible a veces. Sí, pues bueno, con los ¿te ha tocado? ¿Cómo lidias tú con los troles? ¿Sabéis que yo tengo no quiero decir grupo de seguidores, pero la gente que comparte mis cosas, en general son súper buena onda, muy, muy buena onda. Creo que 1 o 2 veces me tocaron troles. Uno que me decía así como, oye, estáis como puro hablando mentiras y la cuestión. Y yo le dije, pero si estoy hablando mentiras, pon lo que es verdad, pues. Si de eso se trata, pues, ¿cachai? Si a la larga el conocimiento es una construcción. Pero él fue como el más desagradable que tuve. El resto... ¡Ay! Los del dióxido de cloro. Oh, esos son potentes. Bueno, Pero los bloqueé. Cuando ya caché que no querían entender, como que dije, ya, silenciar. Y la gente seguía metale peleando y yo como que veía el Twitter silenciado y la gente hablando. Y yo como, tuiteando furiosamente. Sí, yo como, bueno, que sea lo que sea. Sí, bueno, esa historia es un poquito entretenida. A mí igual me gustaría tocarla. ¿Cómo es todo el rollo este del dióxido de cloro? Uno, primero, quizás cuéntale a la gente por qué es malo tomar cloro, si es que fuera necesario. Y segundo, quizás cuenta tu historia con el hilo que seguiste y tu experiencia también con el cloro. ¿Cachai que segunda vez que alguien me pide que cuente esa historia? Voy a partir por esa historia. Ya, lo que pasó fue que yo estaba en un laboratorio que se llama Bioquímica Clínica, que es el laboratorio donde nos enseñan como los exámenes que uno se va a hacer al laboratorio cuando te sacan sangre. Ya, entonces yo tenía que contar glóbulos blancos y toda la cuestión. Y estábamos en el ensayo de la diabetes, para ver la cantidad de glucosa que uno tiene. Entonces, eran las 3 de la tarde y yo estaba en ayuna, todavía, desde la noche anterior. Tenía mucha hambre. Y tenía que ser yo porque mi compañera de laboratorio, que si escucha esto, Catita, te amo, se me desmaya si no come. Entonces tenía que ser yo para que mi amiga no se desmayara. Y me quería ir, pues si tenía hambre, estaba chata, llevaba todo el día sin comer y había un vaso precipitado en cada uno de los puestos. Y yo le pregunto a la profe, ¿es el vaso de la glucosa? Y me dice, sí, es el vaso de la glucosa. Y yo le dije, ya, pues, chum para adentro, pues si yo me quiero ir luego. Entonces yo me tiré la cuestión para adentro y la tragué, carepalta, porque estaba pura. Y me zampé como la mitad del vaso. Y el cloro es un hipoclorito de sodio, creo, no me acuerdo muy bien. La cuestión es que es salado, cuando se combina con la saliva, genera sal. Y ya sentí como un sabor muy salado. Y dije, qué raro, pero si esto es glucosa. Y ahí después me pega como el sabor al cloro. Y yo quedé como, profe, acabo de tomar cloro. Y me dijo, no tome más. Te juro que me dijo eso. Te lo juro. Y yo quedé como igual un poco en shock. Como que no entendía qué estaba pasando. Y como que tampoco entendía por qué la profe no se estaba preocupando de mí, pues, ¿cachai? Como que
no fue tan grave, no entiendo. Y ahí como que un amigo como que me sacó del shock y me dijo así como, weón, anda al baño a tomar agua o trata de vomitar, qué sé yo. Y bajé al baño y una amiga bajó con mi mochila y me dijo así como, weón, ándate al centro médico y ve qué onda. Y de ahí del centro médico, uy, se portó muy mal. O sea, la señora del centro médico creyó que yo me había intentado matar. Esa fue su explicación al suceso. Entonces, como que no me quería ayudar, ¿cachai? Como que, cabra de mierda, una cuestión así. Entonces yo agarré el papelito que me dio y me fui al SAMU. Y del SAMU me fui al hospital y estuve todo el día en eso. Juan, pero qué... Esa fue mi Pero experiencia. una negligencia tras otra, así como... Oh, no, sí fue atroz. De hecho, mi profe de tesis, que es un encanto, me llamó cuando yo ya estaba llegando al SAMU y me dijo como, sí, me acaban de contar qué es lo que pasó, cómo está y cómo te sentís, pero cómo se les ocurre dejarte sola, tú te deberías ir en ambulancia. Y yo le dije, no, profe, si en verdad como que me siento bien y estoy llegando al SAMU, así que ya estoy aquí, pues ya fue. Y cuando llego a la semana siguiente, porque esto fue como un viernes, o no sé, después no tenía más clase, me enteré que mi profe dejó la cagada, así como que habló con la decana, habló con la vicedecana, empezó un sumario, todo, pero ella de la pura como indignación de cómo fue tanto el nivel de negligencia, pues, ¿cachai? Wow. Yo lo que hice fue como escribir un correo al coordinador del ramo para explicarle como lo que había pasado desde mi perspectiva, pues, ¿cachai? Porque obvio que la profe se iba a lavar las manos, pues. Obvio. No sé si sigue haciendo clase. Ojalá Claro. que no, pero es probable que sí. Claro, tiene Bueno, un negocio de dióxido de cloro. esa fue mi experiencia con el cloro. Así que por favor no tome cloro porque uno se ve muy ridícula llegando a una parte diciendo, no, es que tome cloro. Es terrible. Y lo que pasa con el dióxido de cloro es que hay gente que la vende como una cura milagrosa. Y como que vende la pomada diciendo, no, es que esto no es cloro, es como otro compuesto y lo que pasa y que bla, 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 bla. Da lo mismo. La cuestión es que cuando ese compuesto, sea el que sea, llega a la guatita tiene ácido, que es el que se usa para romper la comida. Y ese ácido, junto con el compuesto que uno toma, genera el dióxido de cloro. Y el dióxido de cloro es altamente oxidante, que lo que quiere decir es que le roba electrones a las moléculas y las rompe o las desestabiliza. Entonces, te puede generar un hoyo en la guata, puede pasar a la sangre y en la sangre va a romper los glóbulos rojos y bla, 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 bla. Lo que pasa es que esta gente se justifica un poco diciendo que lo que cambia es la dosis, pero tomar dióxido de cloro es como fumar. Al principio puede que no te haga nada porque tu cuerpo tiene como ciertos mecanismos para reponerse, po. Pero mientras más tomáis, más fumáis, más es el daño. Y en un momento tu cuerpo dice, ya como que, ¿para qué va a seguir cuidando? Pues, ¿cachai? Si ya esta persona no entiende. Claro. Bueno, en ese sentido, yo, yo siempre, bueno, siempre he pensado, desde hace un tiempo pienso que la comunicación del conocimiento es súper importante igual como política pública, porque importa caleta para que la gente no tome cloro, digamos, para que no salga un diputado loco, un senador loco diciendo como estas cosas y que la gente le crea. Y te quería preguntar entonces, ¿qué rol social le asignáis tú también? Rol social político, digamos, a la ciencia quizás primero y segundo a la comunicación del conocimiento científico. Es que el problema que viene aquí es como de que vivimos en una sociedad que lamentablemente como que se nos enseñó que la palabra política es mala, como que lo político es malo, lo político es pelear, es como agarrarte con alguien y a veces no vale la pena. Pero lo político es todo lo que hacemos viviendo en una sociedad en conjunto, ¿cachai? Es hasta que tú decidas tomar el transporte público y no irte en el auto se puede considerar un acto político, ¿cachai? Entonces, primero como intentar quitarle esa mala connotación. Y lo otro es que obvio que es ultra importante poder comunicar ciencia, en especial en Chile, en donde dentro de todo igual tenemos como una población que cae mucho en estas cosas como el dióxido de cloro, independiente de que pase en todo el mundo, ¿cachai? Si es mal del mundo entero.
Pero claro, pues imagínate que tenemos tan poco importancia, le tenemos tan poca importancia a la divulgación que tenemos a Florcita Motuda que está diciendo que hay que tomar cloro, ¿cachai? Entonces es súper importante y encuentro que está mal dirigido, porque está muy enfocado a astronomía, que bacán, obvio, si no es por mirar en menos la astronomía, pero la astronomía tiene fondos estatales, po, directo para ellos, po. En cambio, el resto de todas las otras áreas del conocimiento estamos como nosotros, pues, ¿cachai? Que a la larga lo hacemos de buena onda. Sí, o sea, y quería aprovechar de preguntarte, por cierto, de la buena onda por la que uno hace las cosas. ¿Qué es la divulgación para ti? Así como en tu kokoro. Para continuar el Japón washing del... Chuta, ¿sabéis que me he dado cuenta que esto es como un tema muy polémico? No polémico, pero como un tema discutido en ciertos grupos de divulgadores. Y yo creo que soy muy, muy ñurda y como que no entiendo el problema. Como para mí divulgar es como enseñar cosas que yo manejo un poco mejor en un tono ameno con idea de que llega a la mayor cantidad de público. Y también considero que dentro de esa definición es importante, por lo menos desde mi punto de vista, agregar conocimientos que son prácticos o que son útiles. ¿Cachai? Como que yo nunca jamás en la vida me voy a enojar porque a la señora Juanita no le interesa la mitocondria. Jamás. Porque ¿de qué le sirve, cachai? Pero la señora Juanita tiene un hijo enfermo. Y el hijo enfermo tiene una enfermedad mitocondrial. Ya, entonces yo voy a atacarlo desde ahí, ¿cachai? No, mire, lo que pasa es que su hijo está enfermo por A, B, C motivo. Y dentro del final llega la mitocondria. Y la mitocondria hace esto. Ah, ya, bacán. Pero como que a veces siento que caemos un poco como en esa cuestión de, no, es que la gente tiene que saber, la gente tiene que saber, la gente no puede seguir siendo tan ignorante. Pero vivimos en un mundo con caleta de información, ¿cachai? Donde todo es información y todo es fácilmente accesible. Entonces, es abrumador, pues, ¿cachai? Entonces siento que dentro de nuestra tarea también va el quitarle lo abrumador a eso. Mira qué bonito. Me gusta esa posición. ¿Qué tan difícil encontráis tú que esa tarea de quitarle como su abrumador? Difícil, porque todos se posicionan de formas distintas a la información que van a recibir. Entonces, una persona que estudió hasta el cuarto medio en un buen colegio y todo, sabe lo que es una mitocondria. Entonces, si yo le explico lo que es la mitocondria, voy a empezar a perder su atención. Pero otra persona, por ejemplo, yo trabajé en una empresa con cabros que venían del colegio técnico. Y la malla del colegio técnico es completamente distinto a un humanista tradicional, po. Y los cabros no veían biología desde octavo, creo, o primero medio, no me acuerdo. Entonces, ellos no sabían nada de biología, nada. Entonces, ¿dónde me posiciono para enseñarles a ellos, po, ¿cachai? Y en un hilo, la idea es como ser transversal. Entonces, uno tiene que empezar a balancear como de dónde parto y qué información no es tan necesaria. O por último, si a alguien de verdad le importa, me lo va a escribir y yo le voy a contestar, ¿cachai? Entonces, como harto trabajo. Sí. ¿Y qué opináis de cómo está la ciencia como institucionalidad, como institución, como los científicos, en el tema de la comunicación, del conocimiento que se genera en estas comunidades científicas? ¿Encontráis que hay una responsabilidad igual de las comunidades científicas o...? Sí, o sea, eso sí, lo encuentro. Y de hecho, no sé si tú cachabas, pero cuando uno firma el convenio de la beca, como de ya, yo acepto la beca, te dicen que tú tienes que trabajar ad honorem en cualquier iniciativa estatal, como de divulgación. Esa es como tu forma de retribuirle al país. Pero yo no conozco a nadie que lo hayan llamado a eso, ¿cachai? Dentro del Fondesit, que es la plata con la que se financian los científicos acá en Chile, está como la misma cláusula. Pero en general, el problema de la divulgación de la academia es que se queda en la academia, ¿cachai? Entonces como que yo voy con gente que igual tiene una base súper buena y le digo, mira, estoy trabajando en esto. Y esas personas me dicen, yo estoy trabajando en esto otro. Pero el problema es que eso en general no baja a mi abuela, a mi mami. Y ese es el segmento que hay que cuidar a la larga. Porque es el segmento que hace presión cuando hay que vacunar a la gente, pues, ¿cachai? Yo... Perdón.
igual, en ese sentido, igual me pregunto y siempre quizás me interpongo yo esta misma, incluso como objeción para con las cosas que hago yo, de cómo enfrentamos estas desigualdades en acceso al conocimiento, que están mediadas por el género, por el nivel socioeconómico. ¿Cómo podríamos enfrentarlas como desde el mundo de la comunicación científica? Porque es un poquito difícil, ya a veces pienso, chuta, mi podcast en verdad, igual miro las métricas y lo consumen en su mayoría hombres. ¿Cachai? El mío también. Entonces como, wow, claramente hay un acceso diferente y una promoción diferente por género. De hecho, se ha visto en investigaciones de educación matemática y educación en ciencia que incluso hay con los profesores, que onda que le ponen más atención a las preguntas que le hace el hombre que a las preguntas que le hacen las mujeres, haciendo esta separación binaria por lo demás, porque así es como lo presentan en el paper. Em, entonces, ¿cómo veis tú eso? ¿Cómo podríamos enfrentarlo igual? Es complicado, pero yo creo que tenemos que hacer guerra de trinchera en ese sentido. Como de decir, ya, vamos a hacer un taller, pero solo para niños. Después lo haremos para niños, lo haremos mixto, pero ahora es de niñas, ¿cachai? O ahora es solo de disidencias. Eh, pero claro, el problema de esa estrategia es que es pequeñita, pues, ¿cachai? Uno va a hacer un taller para 10, 15 personas, pues cuando en verdad el problema es transversal en todo el país. Pero mientras no existan políticas estatales, mientras no exista una preocupación desde las personas que dirigen este fideo de Sudamérica, a la larga esa es nuestra trinchera, pues, ¿cachai? Como del contacto uno a uno. Por eso a mí también me interesa caleta como responder los tweets que me hacen, responder los DMs que me llegan, dar mi correo si es necesario, porque a la larga, en este momento la comunicación uno a uno o en grupos pequeños como lo que tenemos, pues, ¿cachai? Y también el asociarnos con otras personas, como para llevar esta bandera de lucha entre varios, porque a la larga igual es agotador después de un rato, pues. Sí, pues. Bueno, nosotros igual lo conversamos harto ahí en privado. Es bacán poder apañarse, digamos, entre las personas que tienen como este interés, sobre todo porque si no, igual uno está haciendo el loco solo, o a veces se siente que está haciendo el loco solo. Sí, pues. O sea, como aquí un hilo en internet, así como, no sé, como con gente imaginaria que me está leyendo en mi mundo imaginario. Eh, sí, es bien loco. ¿Hay algo que te gustaría hacer, como en el futuro, como en comunicación, que no puedes hacer actualmente por, qué sé yo, cosas técnicas, plata, algo que es lo que soñé, hacer como algún tipo de actividad? Tengo dos actividades que quiero hacer mucho. Una que en verdad igual tengo fe de que la voy a conseguir como relativamente luego. Tengo ganas de hacer talleres para no biólogos, así como COVID para no biólogos. Y tengo ganas de que cobrar como entrada, entre comillas, así como Luca, pero que vaya para fundación de gatitos, olla común, como ese sentido. Y ese siento que igual como que la podría hacer relativamente luego. Y lo otro que tengo muchas ganas de hacer, pero no sé cómo plantearlo, como que tengo la pura idea. Tengo ganas de hacer talleres para jóvenes vulnerables, como mucho entre comillas, de cine y ciencia. Como, no sé, pues mostrarle clips de Jurassic Park y como que, ya cabros, ¿cómo podríamos hacer un dinosaurio? Entre todos, como intentemos hacerlo. Y ya luego a la segunda sesión decirle, ya, todo lo que me dijeron se pone en el mundo real de esta forma, con esta ingeniería genética, con esta forma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como que todavía no lo puedo armar, ¿no? Pero eso me gustaría Bueno, mucho. si todavía no ocurre, para cuando este capítulo se publique, ahí espero que alguien pueda contactarte para asistirte, ofrecer dinero incluso quizás. Si alguno de nuestros multimillonarios que nos escucha, creo. Sí, y lo que me gustaría de eso es porque en la católica hay unos fondos como para hacer cursos para niños vulnerables. Entonces, claro, pues me gustaría postular a eso, pero reinvertir en el mismo curso. Entonces, onda como un día pagarle al Robbie, ¿cachai? Como que el Robbie vaya a hacer una parte de física o comprarles comida. Hacia la larga, nunca me planteé esto como desde la plata, no, porque gracias a mis privilegios no es un tema para mí, ¿cachai? Sin juzgar para la persona para la cual sí es un tema, pues obvio. Sí, pues. Oye, a propósito, hemos estado hablando igual como muy tangencialmente de la divulgación en Chile en general. Sí, yo siempre lo anticipo, me pongo el parche antes de la herida, ¿no? Esta no es una pregunta con intención polémica.
Pero ¿cuál es tu opinión del mundo de la comunicación científica hoy en día, en Chile? Es que en Chile está la divulgación científica y la divulgación científica, A ¿cachai? ver. Y está como este grupo de personas que son como muy conocidas, como... Yo encuentro que Baradit, a pesar de que me puedan funar, por favor no me funen, él igual hace un cierto tipo de divulgación histórica, pues, ¿cachai? Más allá de que esté a favor de lo que cuente o no. Gabriel León, que es un seco en lo suyo, que tiene su podcast, el profe Massa, pero ellos son como personalidades, ¿cachai? Como que ellos lo invitan a la tele. Y está el otro grupo de gente que como que hace esto a pulso, que es como mucho más artesano, pero como con caleta de cariño, que a la larga somos como nosotros. O sea, no nosotros tú y yo, sino como nosotros, gente como un poco más joven, como Lane. más piolita, que está haciendo eso, pues, ¿cachai? El Robbie, el Iván, la Rocío, la Ale que entrevistaste, el José Bustamante que está armando un grupo. Entonces como que siento que está como que pueden venir cosas muy bonitas, ¿cachai? Como que nos estamos como armando. Entonces es como una divulgación científica como con mucha artesanía y mucha esperanza y como con mucho futuro. Pero como que actualmente son más como estas personas y fundaciones un poquito más grandes. Sí, po. Oye, yo igual comparto el sentimiento. Yo, aparte, estoy recién conociendo como este mundo un poquito más amplio. Yo como viendo que hay más gente. Es loco igual, como es bonito ver que hay más personas y tengo harta fe en que pueden salir cosas muy buenas de todas estas alianzas que están surgiendo y toda esta gente que se está conociendo. Y yo creo que, bueno, lo hablamos, que es importante que nos juntemos mucho más para que podamos hacer las cosas mejores. Sí, a mí me encanta todo lo que estamos haciendo hoy en día. Y, por ejemplo, que a veces uno puede encontrarle que hay que ponerle más cosas, no significa que lo que se está haciendo hoy en día no sea maravilloso ya. Claro. Claro, esa es la cuestión, que es como... Es que a la larga estamos surgiendo de la nada porque no existe como... Existe la necesidad, pero la necesidad no está institucionalizada, ¿cachai? Entonces, es algo que uno intuye, de que la gente necesita aprender más, o que quiere aprender más. Entonces, a la larga somos como... como que tuvimos suerte, como que caímos y dijimos, ya, vamos a empezar a hacer esto. Pero sí, mucha fe del grupo como de divulgadores que existe, de lo que hace y de lo que va a hacer. Sí, claro. Así que, bueno, le mandamos saludos si es que nos están escuchando gente de ese grupo. Y te quería... Que todavía Claro, no que tiene todavía no nombre. tiene nombre. Te quería preguntar igual, como ya quizás para ir cerrando la parte más de divulgación, ¿qué le encontráis? Lo he contestado igual tangencialmente, pero ¿qué le encontráis de particular a los medios que ya estáis usando? Como por ejemplo, formato podcast, formato hilos de Twitter. ¿Qué te permiten hacer esos formatos que quizás no te permiten otros? El podcast no lo he pensado tanto, como que... De hecho, yo no reviso las métricas del podcast ahora. Las empecé a revisar en un principio, pero después dije, no, esto es como ponerte nota y ya, no. Pero el Twitter lo que me gusta mucho es de verdad la cantidad de gente que puedo llegar. Como a un cabro de mi edad, a una persona como mi mamá, a una persona como mi abuela, como mi tío, que estoy como esa diversidad de edades. Pero en ese mismo sentido, yo admito mi sesgo, que es mi posición política en Twitter. ¿Cachai? Bueno, eso también me importa un poquito saber cómo separáis, si es que lo haces, las cosas de las que quiere hablar, de las que no quiere hablar, por ejemplo, a veces temas políticos, y cómo reacciona la gente, como a veces cuando hablas cosas que no son de ciencia, entre comillas. La gente no me está viendo, yo hice unas comillas bien Ya. grandes, pero nadie va a ver este video. Ya, yo admito que soy súper cobarde, lo admito. Es que aquí entra un poco el problema de que yo vengo de una familia muy de derecha. Muy, muy, muy de derecha. Entonces yo soy un poco ovejita negra en ese sentido. Bueno, todos mis hermanos en verdad, mi mamá no lo hizo muy bien en ese sentido. Entonces, por ejemplo, cuando yo partí haciendo esto, mi primer hilo tenía un vote apruebo el 25 de octubre. Y mi mamá me retó, me dijo así como pero Isidora, si tu cuestión no es política, ¿por qué tienes que hacer esto? ¿No ves que alejas gente? Y bla, 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 bla. Y yo en ese momento como que dije, no, chuta, mi mamá tiene razón. Pero no, ¿cachai? Entonces como que lo que yo hago es decir, honestamente que yo apruebo convención, ¿verdad? Sí, porque me enredo después de que ya no hay asamblea constituyente, pero el CC. Pero
no, yo no me voy a agarrar con alguien del rechazo en Twitter porque no me interesa. A menos de que esté diciendo cosas como no hay que usar mascarilla, que es como mi área, y ahí me la voy a agarrar con ganas, pero así como pelear de política no me interesa por Twitter. Como que si vamos a hablar de política, que sea frente a frente, tomándonos algo, porque me importa hablar contigo y conocer lo que pensáis, ¿cachai? Pero de una persona que tiene 16 números en el nombre y tiene 3 seguidores, no, chao, ¿para qué? A mí me gustaría ir pasando ya como la parte más personal quizás de la entrevista, aunque en verdad todos estos temas han sido bien personales. Perdón. No, está bacán. De hecho, es lo que más me gusta que hagamos en este programa, en verdad, más que hablar cosas tan densas. Que quizás ya nos consideran densos, no sé. La gente ahí nos podrá decir. Pues quería volver como a cosas un poquito más mundanas también, entre comillas. Y quería preguntarte, y quizás empezar a hacer este recorrido de cómo era la Isi desde más pequeña y cómo se fue interesando en la ciencia. Así que quería partir preguntándote qué hacías en tu adolescencia, qué cosas te gustaban, qué tipo de productos consumías, usando productos, no sé, audiovisuales, literatura. Sí. Claro, no drogas. Yo cuando era más chica era buena para leer, me gustaba mucho leer. De hecho leía en clases, pero yo leía Harry Potter. Perdón a la gente que lo ofenda, pero me gustaba mucho Harry Potter. De hecho todavía me gusta mucho Harry Potter. Solo que pasó de tener autora a ser anónimo, ¿cachai? Eso fue el cambio que tuvo. Consumía anime, nunca fui muy otaku, pero sí veía como anime con mi amiga, iba harto al Euro, me gustaba caleta las tribus urbanas, me encantaban. Siempre quise tener como un traje de Lolita, me gustaba caleta. Pero yo era ñoña de juegos, como que esa era mi gracia, entre comillas, ¿cachai? Jugaba harto. Y en eso me entretenía. Mira, quiero decir que no era matea, pero en verdad sí era matea, pero no era la mejor del curso. Esa es la diferencia. Como que estaba en el promedio para arriba, pero igual del promedio. ¿Cachai? Y me iba mal en matemáticas, me iba mal en física, pero me iba bien en todo lo otro. Como que me iba muy bien en lenguaje, me iba muy bien en historia, me iba muy bien en biología, me iba muy bien en química. Entonces, como que la Isi de la adolescencia era como una majamama de cosas. Era una mezcla brutal. ¿Y qué querías estudiar en esa época? ¿Qué pensabas? ¿Querías hacer una carrera profesional? ¿Habías pensado como en eso? Sí, pero yo era todo. Como que yo quería estudiar Derecho, quería estudiar Pedagogía, quería estudiar Antropología, quería ser paleontóloga, quería ser egiptóloga. De todo, pues en verdad. Pero lamentablemente admito que caí a la presión de elegir una buena carrera con un buen sueldo. Entonces como que mis papás me decían ingeniería, a mí nunca me había gustado matemáticas, pero ya bueno, igual podía hacer, y ahí caché que existía esta ingeniería en la Chile de biotecnología molecular, y me decía, sonaba campus, ¿cachai? Así como, no, ¿tú qué estudias? No, ingeniería en biotecnología molecular. Y postulé, pues, y no quedé. Postulé 2 veces y no quedé las 2 veces. Entonces ahí, que ya había tirado la suerte y que ya mi papá me ofreció, en todo caso, así como preparar de nuevo la prueba, pero yo no quería. Ahí decidí biotecnología en la USACH, porque se suponía que era igual, pero después caché que la biotecnología molecular de la Chile era mucho más parecida a bioquímica. Entonces como que ahí empecé a hacer las conexiones y dije, no, como que esto no es lo mío. Pero en todo caso no me fue tan mal en ingeniería. Pero como que pensaba así, decía, no, esto no es lo mío. Como que no me gusta. Y ahí después elegiste, te cambiaste por dentro, o sea, ¿cómo te cambiaste de carrera? Me cambié por dentro, porque podía convalidar ramos, porque yo ya estaba... Porque para mí la edad siempre ha sido un rollo. Más encima, yo soy de las personas que nacen en agosto, entonces como que es mayor que el resto del curso. No sé si yo soy el rey, eso. yo era el menor, el que ya nací en marzo. Uy. Entonces como que para mí la edad siempre ha sido un cacho. Yo desde los 15 años que me siento vieja. Entonces para mí haberme atrasado 2 años era terrible. Entonces cuando decidí cambiarme, que mis papás me apañaron caleta, como que yo llegué y dije, me voy a cambiar a bioquímica. Bueno, así de discutir, tenía que cambiarme por dentro. No podía perder más tiempo. Claro, bueno, y que por lo demás son cosas que se impone uno. O sea, al final del día no hay atraso, no hay
Digamos, la vida es la vida que le toca a uno nomás. Sí, pues de hecho a mí me encantaría, como que yo me esfuerzo mucho en decirme que no es un problema, pero es como una tontera que uno tiene, pues, ¿cachai? De tratar de inventarse metas, ¿cachai? Que ya, esto también es ultra personal. Yo tenía mi propia meta de que a los 25 años tenía que escribir un libro. Y no sé por qué se me ocurrió que eso era una buena meta. Entonces, el año que yo cumplí 25, estaba con tragedia. Porque me encima la patúa si yo nunca he escrito nada. Pero yo quería escribir un libro. No tenía ni título. No. Y como que hubo momentos en donde me dije, misma, te estás imponiendo una estupidez. Porfa, para tu show. Y como que yo dije, puede que tengas razón. Y como que ahí se me quitó, pero fue un año de como, ay, no he conseguido nada en mi vida. Y pésimo. Por eso hay que ir al psiquiatra y al psicólogo, chiquillos. Claro. Vaya, Salud yo lo mental hago. es importantísimo para uno para seguir con vida a veces, lamentablemente. Y segundo, para poder encontrarse uno mismo. Oye, ¿y cómo, cuando entraste a bioquímica, cómo fue la diferencia de venir ahí de ingeniería? Fue una diferencia brutal, pero bacana al mismo tiempo. En primer lugar, porque en ingeniería, por cosas del destino, como que yo nunca enganché mucho con gente. Como que nunca, no tenía como muchos amigos. Y llegué a bioquímica y me costó un poco como adecuarme, pero sabéis que conocí muchos amigos muy buena onda y como que eso me hizo sentirme como súper apañada aparte, ¿cachai? Entonces me juntaba a estudiar con ellos, me hacían preguntas, yo les hacía preguntas, cosas que nunca había hecho en ingeniería. Entonces en ese sentido fue como que me sentí acompañada. Y en cuanto a la parte académica, a mí me fue muy bien en bioquímica. Me fue muy bien. No entiendo cómo. Pero como que todo me era mucho más fácil. Igual me saqué la cresta estudiando, pues, ¿cachai? Si yo ya te dije que yo era trabajólica, pues entonces yo estudiaba de lunes a lunes. Y cuando tenía mi crisis de ansiedad, me daba un día para descansar, ¿cachai? Pero no, me fue súper bien. De hecho, yo soy la mejor de mi generación. No entiendo cómo. Aplausos, aplausos. Oye, ¿algún ramo regalón que hayas tenido en el programa? Biología celular me gusta mucho. Y biología molecular me gusta mucho. Y fisiología animal me gustaba harto. Odiaba al profe, pero me gustaba mucho el ramo. Oye, tú también tuviste clases con la doctora Karina Bravo que estuvo en el programa, ¿no? ¿Qué ramo tuviste con ella? En fisiología. En fisiología animal. Ella era mi profe, pero del laboratorio. Porque son como instancias distintas. Está la cátedra y el laboratorio. Sí, la profe Karina. Es estricta, ¿Sí? la profe Karina. Súper estricta. Sí, pero es bacán porque uno aprende mucho con ella. Pero es estricta, estricta, estricta. ¿Cachai? Que nosotros éramos 2 secciones al mismo tiempo. Y teníamos clases desde las 9:30 hasta las 12:50. Pero mis compañeros del otro laboratorio salían a las 11 y nosotros a las 12:50 y saliendo como sudados, cansados. Y los chiquillos tomando tecito, comiéndose un pancito. Y nosotros como, ¡ay, ya, por Dios! Oye, qué hermoso. Me está gustando mucho esta conexión que hay entre la primera temporada y la segunda del Sin Sentido at Night. Porque justo el otro día que entrevistó a Alexa estuvo trabajando también con la Cristina Dorador. Y estuvo Ya. también estudiando con ella. Entonces como que hay una cosa generacional que hay aquí en la temporada y en la temporada. No lo había pensado cuando estaba planificando esto y me ha gustado mucho en verdad. Estamos todos interconectados. Eso también es esperanzador en algún nivel. Somos todos ¿Cómo? polvos de estrellas. Oye, sí, pues, y tení a propósito de figuras mentoriles, como por ejemplo Carl Sagan o estas doctoras de las que hemos estado hablando, ¿tenía alguna que recordéis como con cariño o alguna experiencia pedagógica que queráis destacar? Mi tutora de tesis, la profe Margarita Montoya, ella es un ángel y yo le debo todo, todo, todo se lo debo a ella. Porque como que yo no sé tanto si la bioquímica es un ambiente muy masculino. Yo sé que existen más hombres y que obvio que no estoy desconociendo la brecha de género, pero en general como que es súper como mi timota. Pero es muy frío igual, como que uno trata como de no establecer lazos como con tus tutores o como con el tutor con el alumno, porque a la larga son relaciones profesionales, pues ya está bien. Pero la profe Margarita, yo una vez me puse a llorar porque no me resultaba un experimento y me abrazó, me dio un pañuelito y me dijo, tú te exiges mucho, esto le pasa a cualquier persona, no te preocupes. Me escribió las cartas de recomendación para la beca, para el doctorado, puntué 7 en las 2 cartas, entonces algo bueno tendrá que haber escrito de mí. Y súper preocupada de como de, yo tengo que tomar remedios todos los días, te tomaste tus remedios, has ido al doctor, pero no vengáis si te sentí enfermita, ningún problema. Entonces
esa relación como de mamá casi. Yo se la agradezco caleta porque a la larga me enseñó que yo puedo ser así eventualmente si tengo alumnos, ¿cachai? Como que a mí lo que más me gustaría es como que si yo tuviera un laboratorio y fuera alguien me dijera, ¿sabes que aprendí caleta? Y como que me voy con una buena sensación. Me daría mucha lata que dijeran así como, esta profe nunca se preocupó por mí, como, o no le interesaban mis cosas. No, ¿cachai? Como que siento que ella me enseñó que uno puede tener mentores y a mí me gustaría ser como un mentor para alguien también, ¿cachai? Oye, qué bonito. Me gustaría cerrar entonces el capítulo con esa idea. Así que, Izzy, te quería agradecer por estar con nosotros hoy día en el Sin Sentido Común at Night. Pero antes de cerrar, a mí siempre me gusta dejarle un par de minutillos a nuestros invitados para que si tienen algún saludo, alguna cruzada personal que quieran hablar ahora, tienen unos minutos al final. Así que, Izzy, este momento es para ti. Bueno, quiero mandarle saludos a la comunidad de divulgación que estamos armando y también a la gente del Cuarto Elemento. Tú, Robbie y Iván, que son son gente muy bacán, que estamos haciendo un proyecto muy bacán que surgió como de la nada. Surgió de ti. Pero de la nada, sí, sí, fue como muy extraño. Y aparte, mi cruzada personal es esta idea de que comuniquemos de todo, siempre desde una mirada como cercana, en el sentido de que no es necesario hacer sentir mal a una persona o de que es tonto porque no sabe algo. Yo soy una ignorante en todo lo que son ciencias sociales y en ciencias físicas porque no es mi área y me gustaría mucho que alguien viniera como en la súper buena onda a enseñarme, como yo lo hago para las personas que no saben biología. Entonces, si todos pudiéramos ser más amables, ser amables es un acto revolucionario, así que porfa, traten de no pelear tanto. Eso. Bueno, entonces nuevamente gracias, Izzy, por estar aquí con nosotros en el Sin Sentido Común at Night. Gracias por todas las cosas que nos has compartido de tu vida. Hay cosas bien personales, así que se agradece mucho. Yo creo que la gente también lo agradece, en verdad, se siente esa cercanía. Así que bueno, sigan a la Izzy en sus redes sociales. ¿Cuáles son tus redes oficiales? Que me busquen por Isidora Elvira Molina en Twitter. Y luego, ahora mi Instagram, que voy a hacer con concurso. ¿Un concurso? Imagínate. Sí, es Polimiri, pero en Instagram. Ok. Es que para que me sigan también ahí instrucciones para armar un dinosaurio, que es tu podcast. Y al Cuarto Elemento en todas partes. Cuarto Elemento en todas partes, que es el proyecto que estamos aquí haciendo con la Izzy, el Roy y el Iván. Así que nada, pues bacán, vayan a seguir a todos estos buenos seres humanos, especialmente a la Izzy que está con nosotros hoy día. Y si nos han escuchado, les agradecemos porque sabemos que nos levantan una piedra y hay un podcast. Así que si nos permiten acompañarles mientras lavan la loza, mientras caminan en su caminata diaria para escapar del encierro, mientras pasa la aspiradora, puta, se agradece mucho. Y les vamos a pedir nuevamente que compartan el podcast, no porque a mí me importe que el podcast sea particularmente famoso, sino que porque creo que nuestros invitados tienen cosas muy importantes y bacanas que decir, y me gustaría que más personas los escucharan. Así que nos vemos en una siguiente entrega de Sin Sentido Común at Night. Hasta pronto. Chao, Izzy. Gracias.